Hola mis niños y mis niñas de tercero, espero que se encuentren muy bien, que estén acompañados de su familia y que Dios los esté bendiciendo. Hoy vamos a ver nuestra clase de castellano. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar de dos reglas ortográficas. La primera que vamos a hablar es M antes de B y P. Entonces dice MP es un dígrafo muy utilizado en el castellano. Nace de la lengua de la regla ortográfica que indica que algunas palabras antes de P debe de ir una letra M. Lo mismo antes de B debe de ir una letra M. Esto sucede porque la letra M y la letra N, el sonido de ellas es muy similar, es muy parecido, lo que ocasiona que cuando vayamos a escribir tengamos confusión ortográfica. Entonces tenemos dos ejemplos. Campana, bombero. Como podemos ver acá, campana antes de la P lleva una letra M y bombero antes de la B lleva una letra M. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces vamos leyendo y vamos mirando qué palabras tienen nuestra regla ortográfica. Entonces dice, Soraya llegó muy temprano al campamento para poder ensayar con el tambor y la campanilla. Sus compañeros de equipo la miraban asombrados y le regalaron lo único que tenía, una cantimplora. La cocinera compró ese día legumbres variadas y todos comimos al compás de una linda música que interpretó Soraya. Vamos a mirar qué palabras de esta lectura tienen nuestra regla ortográfica que M antes de P y antes de B. Tenemos varias palabras, entonces tenemos temprano, campamento, tambor, campanilla, compañeros, asombrados, cantimplora, compró, legumbres y compás. Aquí nos podemos dar de cuenta que la letra M va antes de la P y va antes de la B. Vamos a ver otra regla ortográfica, entonces se escribe con V. Después de una N, después de una D y después de una B. Tenemos varios ejemplos. Entonces, enviar, envase. Advertencia, adverbio. Obvio, subvertir. Entonces aquí vemos que después de una N tenemos una V. Después de una D tenemos la V. Y después de la B tenemos una V. Entonces ya vimos dos reglas ortográficas. Antes de M va P y B. Y después de una N, de una D y de una B encontramos una V. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar ahora de los medios de comunicación. Entonces estos medios son instrumentos utilizados en la sociedad para informar y comunicar de una manera masiva. ¿Qué quiere decir masiva? Que lo escucha muchísima gente, que lo ve muchísima gente. Si yo en este momento estoy viendo el noticiero, en otra casa también están viendo el noticiero, ¿cierto? En muchas partes están viendo el noticiero o lo están escuchando si es la radio. Vamos a ver estos tres medios de comunicación masivos. Entonces tenemos la televisión, la prensa y el radio. Entonces, características de estos medios de comunicación. Entonces, la primera, en estos medios existen emisores y receptores. Vamos a dar un ejemplo, el ejemplo que tenemos acá. Tenemos como el medio es el radio, ¿cierto? Es el medio de comunicación. Tenemos al emisor. ¿Quién sería el emisor del radio? El locutor, la persona que nos está transmitiendo el mensaje. ¿Y quién sería el receptor? Nosotros, los que estamos escuchando el mensaje, seríamos las personas que recibimos el mensaje. También son abiertos. ¿Qué quiere decir que sean abiertos? Que lo escucha toda la gente, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, todos. Aquí vemos el ejemplo que todos los podemos escuchar.
Entonces tenemos televisión. Entonces es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los mensajes entregados por la televisión impactan y persuaden a los receptores de manera más rápida y certera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que bueno, el televisor es de imágenes, ¿cierto? Es visual y es de sonido, es auditivo. Nosotros los receptores, los que estamos escuchando y viendo, nos llama más la atención porque vemos imágenes en movimiento. Entonces nos causa más curiosidad ver la noticia, ver el programa que están transmitiendo. La prensa, entonces la prensa es un medio de comunicación impreso. ¿Qué quiere decir impreso? Que lo podemos tener en físico, lo que lo podemos tener y lo podemos tocar, como los periódicos y las revistas. Estas publicaciones se hacen todos los días, a diario, porque todos los días va a salir una noticia diferente. Contienen temas de distintas materias, como economía, deporte, sociedad, moda y muchos más temas. Y se caracteriza por la forma como entregan la información. ¿Cómo entregan la información? De manera escrita, ¿cierto? Y nosotros, que somos los receptores, a los que nos llega el periódico, nos llega la información, lo vemos de forma visual, solo lo podemos leer. Tenemos la radio, entonces sistema de transmisión de mensajes orales. El locutor, la persona que nos transmite el mensaje, lo dice de forma oral. Y sus mensajes son transmitidos por medio de ondas. Puede recorrer varias distancias en un lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de mensajes es simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el locutor en este momento está dando una noticia. Si yo tengo mi radio prendido, lo puedo escuchar, ¿cierto? Porque está en vivo, está en directo. Lo puede escuchar la vecina, lo puede escuchar por allá lejos en otra ciudad, ¿cierto? ¿Y cómo se transmite eso? Por medio de ondas. Entonces esa onda llega muy rápido a todos esos sitios donde podemos escuchar la noticia, la información que esté dando el locutor, ¿cierto? O sea, el emisor. Muy bien, entonces ya vimos reglas ortográficas y vimos medios de comunicación. Ahora vamos a ver qué es una columna de opinión. Entonces la columna de opinión es un texto argumentativo en el que una persona da su opinión personal. Eso es lo que es una columna de opinión. Dar su opinión personal de algo breve, de un tema en particular. Del tema que escojamos, damos la opinión sobre ese tema. Lo básico de la columna de opinión es un texto que interpreta, comenta y valora ciertos hechos, acontecimientos, expresando su punto de vista. No necesariamente tiene que ser de un hecho actual, puede ser de un hecho que ya haya pasado. Lo importante es que al columnista, al escritor, le parezca muy interesante. Tiene que ser entretenida y aportar algo al lector. El lector, la persona que está leyendo, le debe de gustar, a él lo debe entretener. Por eso acá también nos dice que puede ser con un poco de humor. Los temas de la columna, entonces tienen temáticas muy variadas. No existe algún límite, no, que es que usted solo puede hablar de economía. No. Puede hablar de las temáticas que el columnista quiera. Entonces, la idea es que el tema sea muy interesante. Vamos a ver qué temas podemos tratar. Entonces nos dicen música, deporte, moda, humor y sociedad. Cualquiera de esos temas podemos tratar en una columna de opinión. ¿Cómo se redacta una columna de opinión? La puedes redactar como tú quieras, pero tiene que tener muy buena redacción, muy buena ortografía, ser algo ágil y claro en lo que se está escribiendo, de manera que el público, las personas que lo lean, les llame mucho la atención. En la columna de opinión siempre se escribe en primera persona. Ejemplo, yo pienso, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, yo creo, ¿cierto? Son muchas las palabras, las frases que podemos utilizar. Aquí nos dicen unas que son
yo creo, mis ideas, he estado pensando, ¿cierto? Es en primera persona porque yo soy la que está escribiendo mi opinión. ¿Listo? Tenemos la estructura de la columna de opinión. Entonces dice presentación del tema. Entonces, introducción sobre lo que se va a hablar. En nuestro primer párrafito vamos a hacer nuestra introducción de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Del tema que escogimos. Opinión o apreciación sobre el tema. Entonces aquí dice, se informa y analiza el hecho o la situación que da vida a la columna, apoyándose en argumentos en forma breve y mediante el lenguaje personal. Aquí es ya donde vamos mirando qué hecho, qué situación, ¿cierto? De nuestro tema podemos empezar a argumentar, ¿cierto? Ya ahí empezamos con nuestra propia opinión, a indagar y a mirar sobre nuestro tema. Y el cierre, entonces dice, es importante rematar. ¿Qué quiere decir rematar? Terminar, culminar de una manera entretenida o una buena conclusión que deje al lector satisfecho de la columna. Entonces, ya tenemos nuestra presentación del tema, nuestra opinión, y ya para terminar, para esa conclusión final, debe ser algo entretenido, que el lector cuando lo esté leyendo se sienta satisfecho de haber leído esa columna de opinión. ¿Listo? Muy bien, entonces ya damos por terminada estos 3 temas, los de la regla ortográfica, medios de comunicación y nuestra columna de opinión. Espero que les haya servido mucho, que hayan entendido y nos vemos en otros próximos videos o en clase. Bueno, les mando un fuerte abracito y que Dios los bendiga y los proteja.